Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en el mundo. Como habíamos platicado en semanas anteriores, la primavera y el verano, los mercados nos parece que iban a estar laterales y así ha sido. No han ido muy para abajo, pero tampoco muy para arriba. Han estado francamente planos. Por ejemplo, esta semana que termina, el Nikkei apenas subió 0,79, pero el índice de Shanghai perdió el 1,8. El Eurostock 600 estuvo totalmente plano. El Dow Jones perdió el 1,15. El S&P el 0,29, es ganador Nasdaq con 0,42. La Bolsa Mexicana de Valores, el índice se redujo 0,17. Y lo más significativo fue en el lado de las monedas, la revaluación otra vez del peso, que ganó 1% en la semana. En cambio, el euro, y esto me parece muy extraño, a lo mejor Jorge me ayuda a entenderle, el euro ya no se siguió revaluando, al contrario, se bajó de 1,10 contra el dólar a 1,08, cuando yo francamente esperaba un movimiento exactamente al revés, porque Estados Unidos ya no está subiendo tasas y el Banco Central Europeo sí, pero bueno, eso es lo que pasó en los mercados. No sé si quieras comentar brevemente lo del euro, si tienes alguna respuesta a ello, Jorge, y después irnos de frente a ver qué pasó en Estados Unidos. Sí, gracias Manuel, saludos a todos. Sí, lo que sucedió fue que el Banco Central Europeo terminó subiendo de la misma magnitud en que lo hizo la Reserva Federal su tasa de interés, 0,25. La señal es que van a seguir aumentando, todavía les falta más por subir al euro, a diferencia de la Fed. La situación acá es la preocupación que hay sobre los futuros pasos, ¿no? ¿Qué condiciones puedan generar estas alzas en la tasa de interés en la economía global? Y la zona euro todavía está más vulnerable que la economía norteamericana a estos niveles de tasa de interés. Muy bien. En Estados Unidos hubo el esperadísimo dato de la inflación del mes de abril. El dato fue bueno a secas porque disminuyó tanto la nominal como la subyacente, pero lo hizo muy poco. La nominal bajó del 5 apenas al 4,9 y la subyacente se bajó del 6,5 al 6,4. O sea, una décima en los dos casos. Fue muy poquito, sin embargo, los mercados lo tomaron bastante bien, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que tienen? Me pareció que es posible que haga una pausa la Fed, pero hay opiniones divididas, y también me pareció que Powell no quiso abrir la puerta para mencionar que las tasas pudieran bajar este año, ¿no? Pero ¿cómo lo viste tú? ¿Cuál es la reacción? Bueno, lo que sucedió es que el mes pasado el dato de inflación fue demasiado bajo y generó la preocupación de algunos analistas de que este dato a lo mejor provocaría un rebote porque había sido demasiado bajo el anterior. Sí, efectivamente, en términos anuales bajó un poco, pero nos gusta el hecho de que el lado de servicios, la parte de vivienda, la parte que era complicada, que veíamos en una baja complicada, vimos que continuó bajando, vimos una significativa reacción positiva, y esto le fue suficiente para que el mercado dijera, va en buen camino la Fed. Parece que ya es su último aumento de tasas de interés, a pesar de que algunos funcionarios de la Fed están diciendo que todavía posiblemente puedan aumentar. Han dejado abierta la posibilidad, pero ya el mercado ya compró de todas, que ya llegó a su punto más bajo. Y la discusión y la especulación hacia adelante va a ser en qué momento va a empezar a bajar tasas de interés ahora. Si va a ser en septiembre, si va a ser en diciembre, si va a ser el próximo año, y todo va a depender de qué efecto tenga estas altas tasas de interés en la actividad económica. ¿Tú dónde esperas que llegue la inflación en Estados Unidos a diciembre? ¿Por qué niveles la ves? Bueno, nosotros estamos esperando que siga bajando rápidamente la inflación en los siguientes 2, 3 meses, y ya niveles abajo del 4%, empezarán a ser un poco más complicados. 3,5% podría terminar el año.
pero ya en niveles muy similares a los que ya observamos a partir de septiembre. De septiembre a diciembre vamos a ver cambios muy marginales, va a ser más complicado seguir bajando y ahí el discurso de la Fed hacia adelante va a ser muy significativo. Gracias, Jorge. Oye, el tema que siento que más ha lastimado en la semana a los mercados es este problema añejísimo del techo del endeudamiento de la deuda en Estados Unidos. A veces lo han usado como herramienta política los que están en contra de quien está gobernando. Ahora le toca a los republicanos chantajear, por decirlo de alguna manera, a Biden, que es demócrata, y le dicen no te vamos a autorizar el incremento si no haces los recortes de gastos que te estamos pidiendo. Llevan 25, 26 años con este mismo cuento, ¿no? A veces de un lado y a veces del otro. Casi siempre en el último minuto se arreglan las cosas, pero genera mucha angustia. Tan solo el pensar que Estados Unidos pudiera declararse en suspensión de pagos es algo inimaginable. La crisis que tendría el país y la crisis mundial que se iba a organizar, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema? No, como dices, es algo grave por la implicación que podría tener eso, pero lo explicas muy bien. Hace 25 años se decidió que sea el Congreso el que define el techo de la deuda con la intención de que no llegara un loco a la presidencia y en sobreendeudar al país. La decisión fue buena. El problema es que se ha politizado, como bien dices, cuando hay un partido que no tiene mayoría, aprovecha esta situación que sabe que es grave para poner en la agenda cosas que quiere pasar y que no puede pasar porque es minoría. Hoy los republicanos quieren lograr que el gobierno baje su gasto público, quiere pasarlo al Congreso y eso lo están poniendo como condicionante para firmar el aumento del techo de la deuda. Y hay que separar, o sea, la economía norteamericana no está en problema de impago, no tiene problema de recursos, sí puede seguir endeudándose. El problema es que se pusieron esta barrera de Congreso que se volvió política, que sí, simplemente con una firma se resuelve, pero como es una moneda de cambio, termina siendo una situación que termina poniendo algo de nerviosos porque se llega hasta el último minuto para su resolución y por supuesto sí genera volatilidad en los mercados. Totalmente de acuerdo. Y yo lo que temo es que vamos a seguir lo que resta del mes de mayo, pues con esta presión sobre los propios mercados. Y otro tema que no es que sea grave, pero sigue lastimando y sigue preocupando, es el tema de los bancos regionales, ¿no? Después de las dos quiebras que hubo y que se haya tenido que absorber el First Republic por JP Morgan, pues ya tenemos ataques sobre el Tech West, que es un banco de California, y pueden venir otros. Yo creo que el tema no se ha logrado resolver. Yo me imagino que el sistema bancario en Estados Unidos va a cambiar, se va a empezar a contraer, van a obligar a que estos bancos se empiecen a fusionar, que tengan mayor capital, mayores reservas, las mismas reglamentaciones pudieran cambiar, pero en el Inter me parece que es un temita que va a seguir dando guerra, ¿no? Como lo dices, muy, muy claro, porque ahora es muy fácil salirte. Como depositante, ya la tecnología, el teléfono te permite sacar tu dinero en un segundo. Y eso es lo que le está pasando a estos bancos que tenían depósitos muy grandes y el dinero del dinero que se utilizaba para inversiones, para dar crédito, pero también tenían inversiones en bonos gubernamentales que hoy tienen minusvalías y no quieren vender. Entonces están presos a una caída fuerte en su precio de acción y un día para otro pueden desaparecer y ese es el peligro que hay y es lo que han intentado las autoridades tratar de que no se contagie de más. Van a cambiar regulaciones, van a cambiar el sector bancario como dices y por supuesto no creemos que se vayan a salvar todos los bancos. Seguramente veremos algunas quiebras adicionales. Sí, yo creo que no es muy grave, pero sí creo que el tema todavía no está resuelto y nos va a seguir dando guerra. Después quisiera pasar brevemente sobre China. No es que haya mucha información. Es un país que creció al 4,5% su PIB en el primer trimestre. Sin embargo, leía que hay signos un poco de debilidad. ¿Coincides con ello? En la parte económica, obviamente. Sí, efectivamente, o sea, fue muy buen dato el primer trimestre
el de la economía china se ha reactivado por sus nuevas, mejores políticas post-COVID, que fueron muy restrictivas el año pasado, pero para este segundo trimestre está empezando a dar señales de que se apagan las exportaciones, se apaga el consumo, y esto es un poco preocupante porque esta es la economía que creíamos que nos podía sostener ante una posible desaceleración en Estados Unidos y Europa. Oye, por último, con el minuto y pico que nos queda, la inflación en México salió también bastante bien. La inflación nominal bajó del 6,85 al 6,25 y la subyacente del 8,09 al 7,67. Esto abre un espacio para que Banxico haga dos cosas. Podría subir un cuarto de punto la tasa ahora el 18 de mayo, pues porque el 7,67 sigue siendo un numerote en términos de inflación, pero también el gran margen que tiene la tasa mexicana versus la norteamericana, pues es de 600 puntos base, o sea que el colchón es muy grandote y creo que también Banxico podía darse el lujo de establecer una pausa. No sé cómo lo sientas tú y qué crees que vaya a suceder al final. Bueno, algunos funcionarios de Banxico han sido vocales y han dicho que les gustaría ya conservar ya la tasa que hay actualmente, la 11.25. Fondeo parece que están más cómodos con ello. Entonces, por eso el mercado ya se ha volteado a lo mejor a esperar una pausa por parte de Banxico. Por otro lado, la inflación es una buena noticia que siga bajando. Incluso en la subyacente siguen los que nos preocupan más, que son los alimentos, los servicios están bajando, pero todavía están en niveles muy altos. Los alimentos todavía están teniendo incrementos anuales arriba del 10%, las viviendas siguen subiendo y la parte no subyacente, la parte que no está en nuestro control, puede rebotar, como ya lo vimos en energéticos, en agropecuarios. Si llega a ser una pausa, México, nosotros que quisiéramos que a lo mejor continuara con los pasos de la Fed, pero si llegara a ser una pausa, Banxico, lo recomendable es que sea muy contundente en su mensaje de que no va a soltar el renglón de dejar la inflación subir, que va a estar muy atento y muy positivo, muy enfático en su pelea contra la inflación. Mismo tipo de cambio, yo creo que les ayudaría a tomar la decisión, toda vez que está en niveles de 17.60, ¿no? Entonces, pues eso los hace estar en una posición bastante cómoda. Cómoda, correcto. Jorge, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu intervención, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos.